Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Nosotros le dedicamos aquí mucha atención a los asuntos internacionales. Le hemos dado seguimiento a la actualidad internacional desde hace mucho tiempo. Sobre todo nos enfocamos en esos acontecimientos que son los que están marcando el rumbo de todo el planeta y que de alguna forma están impulsando cambios significativos en el ordenamiento mundial. Eso afecta directamente a la República Dominicana como a todos los países que integran la comunidad internacional. Y no podemos analizar eso que está ocurriendo hoy, que si no lo es ya, se parece mucho a una tercera guerra mundial, porque lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre grandes potencias, una competencia que se va haciendo cada vez más ácida y es una especie de guerra híbrida en marcha. Si no es eso una tercera guerra mundial, es lo que más se le parece. Porque la primera guerra mundial, ustedes recordarán, eso no salió prácticamente de Europa. Y ahora estamos viendo una situación que se extiende al mundo entero. No hay esa región, incluso si usted lo analiza por país, en donde esta lucha no se refleje de alguna manera. Regiones enteras, países de manera individual. Pero no podemos analizar la situación actual como si estuviéramos en la época de la Guerra Fría, porque estamos muy lejos de eso que terminó en el año 1991 con la caída de la Unión Soviética. Hoy esa Rusia que tiene el protagonismo que exhibe hoy es una Rusia capitalista, no es la Unión Soviética. No es un país socialista que quiere exportar una revolución. Y Vladimir Putin no es comunista. Vladimir Putin es un hombre ultraconservador que maneja Rusia conforme los intereses de la gran oligarquía que hoy tiene preeminencia en ese país. Bueno, que es la cabeza de un régimen autocrático, a mí de eso no me cabe la menor duda. Pero Vladimir Putin hace lo mismo que han hecho todos los que han dirigido los destinos de Rusia desde el tiempo de los zares, que es garantizar que ese país tenga la influencia que necesita en el entorno inmediato y que sea un gran jugador de la geopolítica mundial. Eso no tiene absolutamente nada que ver con comunismo, eso tiene que ver con intereses nacionales. Y Estados Unidos ha tenido una meta clara, que es la de procurar de alguna manera neutralizar a Rusia como gran competidor geopolítico. Esa ha sido una meta muy vieja, porque Estados Unidos siempre ha pensado que Rusia pudiera ser un gran contendor de todo el bloque occidental. Y ha tenido eso como una gran meta. Y por eso su política de acercamiento a las fronteras de Rusia por parte de la OTAN, que Estados Unidos impulsó. Y por eso es que usted ve esas rivalidades que hoy en día estamos viendo, porque Rusia tiene unos intereses que defiende a rajatabla, sobre todo eso que tiene que ver con Crimea y ese espacio que cubre Ucrania, y que es lo que le puede garantizar a Rusia la profundidad estratégica, como dicen los especialistas, esa distancia indispensable en materia de seguridad. Este no es un
problema ideológico. Nunca ha sido la ideología lo fundamental, nunca. Y si no, revise la historia. Cuando apareció el nazismo que desafió el poderío del resto del mundo con Hitler a la cabeza, Occidente pactó con la Unión Soviética comunista y juntos acabaron con esa amenaza que representaba el nazismo. Y entonces después vino la Guerra Fría, pero echaron a un lado sus diferencias para combatir un problema fundamental que representaba un desafío para todas las potencias de la época. No es necesariamente una cuestión ideológica. Rusia y China tenían acuerdos hasta los años 70. ¿Por qué? Porque convenía a los propósitos de contener a la Unión Soviética ese acercamiento. Y Nixon propició esa política. Hoy la contradicción fundamental es con China, no porque sea de que un país autocrático, como nos están diciendo, simple y llanamente porque es la principal amenaza que tiene el poderío de Estados Unidos y de todo el bloque occidental. Tan sencillo como eso. Si vemos los acontecimientos a partir de asuntos ideológicos, estaremos totalmente perdidos. Yo veo que hay gente que dice, el que critica a Israel o es comunista o es un antisemita. Y no necesariamente, porque yo creo que el comunismo es algo que hace tiempo que está ahí entre todo eso que hay del pasado. Hay algunos países que todavía, algunos líderes que todavía hablan de eso, pero en realidad son países capitalistas, todo. Y esas ideologías lo que sirven es para mantener a ciertos grupos en el poder, como filosofía al servicio de esos intereses. Eso en un contexto determinado pudiera tener algún tipo de importancia. Pero como sistema, lo único que prevalece como parte de eso que pudiera calificarse de antigüedad es Cuba. Porque si usted coge Vietnam, que es un país gobernado por un partido único, el Partido Comunista, Vietnam ni es socialista ni es antiimperialista, porque tiene una alianza estratégica con Estados Unidos. Al menos antiimperialismo, estamos hablando del antiimperialismo en forma de lo clásico, porque a lo mejor los vietnamitas tienen razones para pensar que China pudiera tener algún tipo de aspiración imperialista. Pero esa es la realidad que estamos viendo hoy en día. Ahora, ustedes quieren saber realmente cómo es que están planteadas las cosas y hasta dónde eso que se invoca, porque se habla de antisemitismo en el caso, por ejemplo, de Israel, y se habla de comunismo. Yo quiero saber si los jóvenes que se están movilizando ahora mismo en las universidades de Estados Unidos son comunistas o son antisemitas. Ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que hay una realidad, y es que hay un Israel que está cometiendo barbaridades en territorio palestino. Y eso lo reconoce hasta el propio gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, que tiene una política dual, porque por un lado critica a Netanyahu, le dice que está cometiendo errores, que está matando innecesariamente, y por el otro lado apoya a Netanyahu, porque Netanyahu ha colocado a Estados Unidos entre la espada y la pared. Porque cuando Estados Unidos ha querido deshacerse de Netanyahu, que lo ha intentado en el marco de esta crisis, Netanyahu le ha respondido tocando una fibra que sirve para mantener a Estados Unidos a raya y a la Casa Blanca, que son esos intereses que hay ahí
en toda esa zona de Oriente Medio y que envuelven la competencia con los principales rivales del mundo occidental. Bernie Sanders, que tú no le puedes decir que es un comunista, ni que es un antisemita, ha dicho que lo que está cometiendo Israel en Gaza es una verdadera limpieza étnica. Según sus palabras, búsquenlo en los diarios. Eso no es un asunto, eso no es un invento. Y las cifras, quien las está manejando sobre víctimas, sobre gente en gran situación de riesgo alimentario, no es Hamas, es Naciones Unidas. Son esas organizaciones no gubernamentales que han estado tratando de prestarle una asistencia a las víctimas de ese conflicto, las que te están diciendo las barbaridades que todos los días se cometen. Pero además de eso, ahí no solo las cifras están claras, sino también están las imágenes. Más de un 60% de destrucción en toda la franja de Gaza. La infraestructura destruida en más de un 60%. Y ahí están las imágenes de las víctimas, de los que están acorralados en el sur de Gaza. Y entonces, esa es la realidad. Ahora, yo les voy a presentar, después de una pequeña pausa, la versión que nos da sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Un hombre que usted no lo puede considerar ni es un Narciso Isaac Conde, con su visión de izquierda radical, que nos recuerda siempre los enfoques de aquellos tiempos, ni es un Putin, ni nada que se le pueda parecer. Es el creador de una organización militar privada, un militar de la Armada de los Estados Unidos. Lo que él dice sobre lo que está ocurriendo hoy. Vengo con ese trabajo después de una pequeña pausa. Erik Prince es un ex oficial de las Fuerzas Especiales de la Armada de los Estados Unidos. Fue el fundador de la empresa militar privada Blackwater, que acompañó a Estados Unidos en Afganistán, en Irak, y que ha realizado un montón de operaciones al servicio del gobierno de los Estados Unidos en distintas partes del mundo. Una organización militar privada, al estilo Grupo Wagner de Rusia. El Grupo Wagner es una copia de eso que se inventaron en Occidente, en el afán de privatizar las guerras. Pues este señor, que tiene una vasta experiencia por su participación en todas esas guerras libradas por Estados Unidos en distintas partes del mundo, escribió un trabajo titulado Estados Unidos demasiado grande para ganar. Y ese trabajo se resume en una sola frase: cómo los neoconservadores y sus aliados del complejo militar industrial hacen que Estados Unidos pierda. Él entiende que Estados Unidos está perdiendo influencia y está perdiendo las guerras que ha estado librando en los últimos 20 años. Una posición que nosotros aquí hemos defendido y hemos explicado el porqué con todos los detalles y analizando la realidad en distintas partes del mundo. Este señor resume todo eso en un trabajo un poco extenso, publicado el 3 de mayo, ahora recientemente, hace algunos días. Erik Prince, que ahora tiene un proyecto de un teléfono unplugged, como dicen, inteligente, un teléfono inteligente centrado en la privacidad. Él dice que ese es un teléfono inviolable,
que es lo más seguro que pueda haber, y si usted quiere quitarse ese problema de encima, de que le pinchen su comunicación, usted, bueno, pues tiene en eso una alternativa, según él promueve su producto. Bueno, ¿qué dice este señor militar profesional? Dice, es dolorosamente evidente para cualquiera en su sano juicio que hay algo gravemente mal en la actual capacidad militar de Estados Unidos y en nuestra capacidad de proyectar poder en el mundo. Yo dije, Estados Unidos tiene 20 años haciendo guerra y en todos esos conflictos las cosas le han salido mal. Sigue diciendo, la fuerza de combate de la era de la Segunda Guerra Mundial, compuesta por 14 millones de soldados con una poderosa base industrial que los respalda, es casi inimaginable hoy. En los últimos 3 años, 5 embajadas estadounidenses diferentes han sido evacuadas apresuradamente. Sudán, Afganistán, Bielorrusia, Ucrania y Níger. Le faltan otras. Aquí mismo al lado nuestro, Estados Unidos tuvo que evacuar a Haití. La embajada suya en Haití, sacar todo su personal. Pero esa es otra historia que nosotros le hemos dado seguimiento y hay todavía muchas cosas que decir. Pero ahora mismo de Níger están desalojando una base militar estadounidense. Ya sacaron una francesa, le dedicamos tiempo a eso en programas pasados. Pero hay una situación dramática hoy. Estados Unidos se ha visto en la necesidad de programar el retiro de sus tropas allí, a pesar de que es una base militar súper moderna, donde operan aquellos drones que nosotros vemos en las películas y que son utilizadas para contener grupos yihadistas que efectivamente están presentes en el África. Y lo están sacando de allí, porque hubo un gobierno recientemente instalado que le ha exigido a Estados Unidos que se vaya de ese lugar. Que nosotros dijimos aquí que es lo que le va a ocurrir con las bases militares que tienen en los territorios de Irak y Siria, porque son bases militares vulnerables. El gobierno de Irak no quiere militares estadounidenses en su territorio porque tienen nexos muy estrechos con Irán. Y Estados Unidos no se lo ha planteado por la implicación política que tiene eso, a pesar de que desde el punto de vista militar es lo más aconsejable. Pero de eso un poquito más adelante, porque el autor de este trabajo también hace referencia a esa situación. Pero sigue diciendo, los estadounidenses son rehenes en Gaza. El tráfico marítimo comercial está bloqueado y nuestras fuerzas terrestres y navales son atacadas a diario con impunidad. ¿Cómo pasó que Estados Unidos, de ganar la Guerra Fría, se ha convertido en la única superpotencia mundial en los años 90? ¿Cómo es que ha dado este salto ahora al desorden en el que nos encontramos actualmente? ¿Cómo pasó en tan corto tiempo? Estamos hablando de apenas 33 años, del 91 hasta la fecha han pasado 33 años, y en 33 años, después que Estados Unidos, luego de la caída de la Unión Soviética, atesoró todo el poder del mundo, en tan solo 33 años, se ha visto afectado en su predominio a nivel mundial, y hoy el mundo está sumido en un caos creciente. ¿Cómo es que eso ocurrió? Se está preguntando el autor de este trabajo. Y él ve como explicación asuntos económicos, asuntos políticos y, bueno, también una mala conducción en lo militar, porque
lo que se prioriza son los intereses de los fabricantes de armas. Pero dejemos que el señor autor del trabajo lo diga con sus propias palabras. Dice, una razón es financiera. Toda guerra tiene una base económica subyacente y el poder militar de una nación refleja su estructura económica. Esto es importantísimo. Nosotros el día pasado tocábamos el tema y decíamos que, bueno, hay una potencia emergente que es China, que le ha ido ganando terreno a Estados Unidos y lo ha superado en su capacidad para producir lo que es necesario para hacer la guerra. Y eso se ve hoy cuando se habla de escasez de municiones y la capacidad que exhiben Rusia y China de producir masivamente eso que se necesita para hacer la guerra. Ya además de eso, logrado alianzas importantes con países como Corea del Norte e Irán que complementan esas capacidades y han superado en eso a Estados Unidos, y eso explica ese desafío enorme, creciente, el por qué Estados Unidos está declinando. Lo está diciendo un hombre que no es un anti-estadounidense. Y lo está haciendo como una advertencia a su gente de que es necesario producir cambios en las políticas, porque eso está hundiendo a Estados Unidos. Bueno, sigue diciendo, hoy en Estados Unidos el privilegio exorbitante del dólar estadounidense y la impresión ilimitada de moneda fiduciaria que éste permite significa que el gasto actual en defensa de Estados Unidos está esencialmente cubierto por deuda. De hecho, al menos el 30% de la deuda nacional actual consiste en gastos militares excesivos de la tan llamada guerra global contra el terrorismo. De la tan llamada guerra global contra el terrorismo. Que no ha sido ninguna guerra global contra el terrorismo, sino una estrategia con miras a afianzar poder, a ganar influencia. ¿Qué ha salido mal? El pretexto ha sido el terrorismo. Y si usted quiere saber si es o no un pretexto, usted solo tiene que mirar a Afganistán. Porque Afganistán lo invadieron para hacerle frente a grupos terroristas. Y hoy hay más terroristas que nunca y Estados Unidos salió de ahí. Y Estados Unidos ha pactado con grupos terroristas, como lo hizo en Oriente Medio. Pero eso más adelante. Entonces, esa guerra de Oriente Medio, nosotros lo hemos destacado desde hace mucho tiempo, le costó a Estados Unidos la friolera de 6 billones de dólares. Estamos hablando millones de millones. Con eso se pudieron lograr muchas cosas. Y lo peor es que todo eso se gastó sin resultado ninguno. Al contrario, las cosas empeoraron en toda esa zona. Un verdadero desastre. Y Estados Unidos ha acumulado una deuda de 34 billones de dólares. Y creciendo a una velocidad astronómica. Entonces, es por eso que aparece un Donald Trump que está proponiendo una alternativa distinta. Diciendo, vamos a poner un poco más de empeño en la capacidad nuestra para avanzar, para producir más, para generar mayor bienestar y poder competir en mejores condiciones. Y poder estar en una situación ventajosa para exigir al competidor una competencia adecuada a determinadas normas que nosotros pudiéramos ayudar a definir. Esa es la concepción de Donald Trump y no deja de tener sentido, aunque hay muchas cosas criticables en sus planteamientos. Y yo no soy trumpista, pero reconozco que él está respondiendo a una realidad que está ahí ante la vista de todo el mundo.
Otra pausa. En breve retorno para continuar con el desarrollo del tema. Seguimos comentando el trabajo de Erik Prince, fundador del grupo militar privado Blackwater, que hoy opera con otro nombre distinto. Aquel que acompañó a Estados Unidos en sus guerras en Afganistán y en Irak. Un hombre que fue integrante oficial de las Fuerzas Especiales de la Armada de los Estados Unidos. Un militar con mucha formación que además ha tenido siempre la confianza del gobierno de los Estados Unidos. Para ser propietario y operar como empresa militar privada, con reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, se necesita tener mucha confianza. Y él está haciéndole críticas muy duras al gobierno de su país, que dice que está perdiendo todas las guerras desde hace más de 20 años. Y lo está diciendo con conocimiento de causa y aportando datos muy concretos. Y entonces él dice que Estados Unidos, en cuanto a capacidad para producir y para costear guerras y para poder realmente proyectar poder, ha ido cediendo terreno. Y entonces él dice, esta realidad ha creado una ausencia de disciplina estratégica y una política militar que prioriza un pequeño gremio de contratistas que alimentan una estructura obesa y con muchos altos cargos en lugar de ganar guerras. Él es un contratista militar. Él es un contratista militar porque él opera una empresa privada y a él lo han contratado. Y él a lo mejor debía sentirse contento porque eso le abre espacio a esa empresa, a las empresas privadas. Pero él está criticando que todo se centra en el interés de los contratistas privados. Y él sabe bien de lo que está hablando. Las propias guerras han sido impulsadas por eso. No solo que las decisiones están orientadas en esa dirección, sino que también muchos conflictos se han iniciado por el interés de vender armas. Las raíces de la situación actual, sigue diciendo, se remontan a la elección de Ronald Reagan en el año 1980. Reagan inició un giro desde 35 años de contención hacia un enfoque más agresivo, cubierto por déficit, canalizadas económica, política, cultural, socialmente y mediante acciones encubiertas. Estas medidas ayudaron a poner fin a la Unión Soviética, pero a un costo estratégico crítico. En parte como consecuencia del papel económico central que la URSS había llegado a desempeñar para la industria de defensa estadounidense, la facción neoconservadora dominante y sus aliados del complejo militar industrial en Washington rechazaron la oportunidad de colaborar positivamente con Rusia después de 1991. Pero ¿para qué vamos a cooperar con Rusia si cooperamos, si entramos en un proceso de cooperación? Pues simple y llanamente, ¿cómo es que vamos a sobrevivir? Porque vamos a dejar de producir las armas. Y entonces, por eso, debido a ese interés, se escogió un camino distinto. Eso es lo que nos está diciendo este militar retirado. Originalmente trotskistas, eso hay que subrayarlo, trotskistas, los neoconservadores se habían arraigado en el ala corporativa del Partido Republicano y gradualmente aumentaron su influencia hasta llegar a ser dominantes en la política exterior de Washington, matizada por la mentalidad de guerra continua financiada por una imprenta fiduciaria ilimitada. Siempre se ha dicho que Estados Unidos sigue siendo potencia
con esa dimensión que tiene hoy en día gracias al rol que juega el dólar como moneda de intercambio a nivel mundial. Eso es lo que preserva a Estados Unidos con todo ese poder. De no ser por eso, Estados Unidos no podría mantener en el mundo más de 800 bases militares. Eso sería imposible. Ahora, trotskista, ¿por qué? Es una referencia a esa teoría de León Trotsky sobre revolución permanente. Y él hace acopio de ese concepto para aplicarlo a lo militar. Guerra permanente, conflictos continuos, por el interés de producir armas. Ese es el concepto. No es que son comunistas los que en Estados Unidos han impulsado esas políticas, sino que se parece a esa teoría de Trotsky aplicada a lo militar. Entonces, esa línea con Trump dejó de ser bipartidista, o por lo menos hay esa tendencia. Porque antes republicanos y demócratas seguían esa misma. Todas esas aventuras militares las inició el gobierno de Bush. ¿Y quién fue Ronald Reagan? Ahora los guerreristas realmente son los que están más al servicio del complejo militar industrial, son los demócratas. Donald Trump le ha dado un giro a eso, aunque dentro de los republicanos hay un ala que le dicen que el ala liberal, que se opone a la línea que plantea Donald Trump, que no es guerrerista. Entonces, cuando usted ve que hay dificultades para asignarle fondos a Ucrania, la explicación está ahí. El llamado dividendo de la paz, que siguió al fin de la Guerra Fría, y yo siempre he dicho aquí que después que cayó la Unión Soviética, la política ha sido aprovechar lo que le llaman siempre el botín de guerra. Las guerras, cuando terminan, producen un botín que hay que recoger, los frutos de la guerra. Pero para recoger los frutos de la guerra después de la Guerra Fría, que no fue una guerra caliente, que tú no venciste al adversario en el terreno militar, aunque presentaba grandes debilidades, sucumbió en el mercado, su economía colapsó, pero desde el punto de vista militar tenía capacidades. Recoger el fruto implicaba algo distinto a lo tradicional. Y ahí fue entonces donde entró esa política de remodelación del espacio que antes estuvo dominado por la Unión Soviética, que yo le he llamado reorganización geopolítica, que comenzó en Europa. Y entonces él dice, el llamado dividendo de la paz que siguió al fin de la Guerra Fría se orientó hacia la ampliación de la OTAN en lugar de ponerle fin. El objetivo era enriquecer el complejo militar industrial, creando más clientes para comprar armas estadounidenses a expensas de la oportunidad de asociarse con Rusia. Se rompieron las promesas de no expandir la OTAN hacia el este, hacia los países del antiguo Pacto de Varsovia, y se desplegaron tropas de la OTAN en la frontera con Rusia. Ese es el problema. No es de que Putin tiene un deseo de grandeza y de que quiere restablecer el poder del... Es que Rusia siempre ha tenido pretensiones de jugador de la geopolítica, y eso es legítimo. Y es legítimo que tú reclames una mesa en el lugar donde se toman las decisiones en función de lo que tú representas. Eso es lo que siempre se ha hecho. Cuando se creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se partió de ese principio. Y entonces ahí, ¿quiénes fueron los miembros permanentes? Los que estuvieron entre los vencedores. Y entonces nadie va a permitir que lo acorralen y que lo neutralicen sin hacer algún tipo de resistencia. Eso lo hubiera hecho Putin o cualquiera que estuviera ahí. Es más,
Eso comenzó con Boris Yeltsin, que fue el que empujó a la Unión Soviética para que cayera en el precipicio. Y después se dio cuenta de que le estaban aplicando una política de nación vencida. Y fue Boris Yeltsin el que neutralizó y el que echó a un lado a Gorbachev, el que llevó al poder a Vladimir Putin. Y eso no fue el producto de la casualidad, porque Boris Yeltsin no era un estúpido. Y él se dio cuenta y siempre lo reclamó que Occidente, como está diciendo el autor de este trabajo, incumplió su promesa de no ampliar la OTAN. Y Rusia a partir de ahí comenzó a prepararse. No, pero la idea es aquella vieja pretensión de acorralarnos militarmente y de hacer con Rusia lo que se hizo con la antigua Yugoslavia, romperla en distintos pedazos, porque Rusia, como la antigua Yugoslavia, era la unión de un montón de naciones, es la unión de un montón de naciones. Solo que en el caso de Rusia, las nacionalidades son un montón. Y eso representa cierta debilidad, porque mantener cohesionado un país multinacional como Rusia no ha sido nunca una tareita fácil. Pero sigue diciendo, las prioridades de Washington neoconservador también se proyectaron en la política estadounidense hacia África. El autor habla un poquito también de lo que está ocurriendo en África. Antes de entrar ahí, permítame hacer otra pausa. No comparto todo lo que dice en este trabajo Estados Unidos muy grande para ganar el señor Erik Prince, el fundador del grupo privado militar Blackwater. No lo comparto todo, porque incluso se advierte que él hace mucho énfasis en el uso, en el posible uso exitoso de los grupos militares privados. Y yo creo que esa es una práctica que hay que plantearse su abolición mediante acuerdos internacionales. Pero eso en algún otro momento lo abordaremos, porque no es el tema. No comparto todo lo que él dice, pero está diciendo muchas verdades. Y no lo hace con la intención de dañar a Estados Unidos, sino con la intención de demostrar los errores que ha venido cometiendo la administración estadounidense, priorizando grupos privados, los grupos que fabrican armas, los contratistas privados. Además de algunos errores relativos a la gestión de conflictos específicos. Él entiende que muchas situaciones que se han manejado en el mundo se han manejado de una manera inadecuada porque no hay un interés económico. Y entonces él pone como ejemplo lo que ocurrió en Sierra Leona, África, en los años 90, cuando, y toma como ejemplo Sierra Leona, cuando en ese país Charles Taylor, al quien le decían el señor de la guerra, al mando del Frente Revolucionario Unido, se hizo con el control de este país. Ahí intervino un grupo militar privado sudafricano y logró poner a raya al grupo representado por Charles Taylor. Y después, ese grupo militar sudafricano le hizo una serie de recomendaciones al gobierno de Estados Unidos para mantener allí la estabilidad que se había conseguido después de muchos enfrentamientos. Pero la administración estadounidense no quiso aceptar esas recomendaciones. Y está citando aquí a la persona responsable de haber tomado directamente la decisión, Susan Rice, que era subsecretaria de Estado en la administración del Bill Clinton en aquel entonces. Y como consecuencia de eso, dice él
entonces volvió nuevamente el grupo encabezado por Charles Taylor a hacerse cargo del país. Y entonces la solución fue una misión de Naciones Unidas que costó durante varios años miles de millones de dólares. Y entonces él dice, cuando hay dinero de por medio, entonces las decisiones se toman de forma ágil, porque beneficia a determinados grupos. Esas misiones las financian los países que integran Naciones Unidas. Y las armas normalmente, ¿quién las vende? El que tiene más capacidad para fabricarlas. Pone también como ejemplo el caso de Ruanda, en donde en un periodo de 4 meses mataron 1 millón de personas. A machetazo limpio. A machetazo limpio. Miren, hay que matar mucha gente y se derrama mucha sangre cuando en apenas 4 meses usted liquida 1 millón de personas. Y ese no es un dato que se lo inventa el autor del trabajo. Es un dato de Naciones Unidas. Eso significa 8.000 muertos por día. Una verdadera masacre. Y entonces él dice que hubo propuestas oportunas para detener eso. Pero Occidente, incluyendo Estados Unidos, no quiso involucrarse. ¿Por qué? Bueno, porque ahí sencillamente no habían los intereses que son los que empujan a tomar la decisión. Y otra vez señala como responsable a la señora Susan Rice. Pero bueno, esa es una visión que tiene este señor sobre algo que pudo haberse evitado, pero que Estados Unidos no fue capaz de dar la cara en esta cuestión. Y él entiende que esas posiciones de Occidente, de Estados Unidos, en las situaciones que ha estado viviendo África, son las que explican la pérdida de influencia de todo el bloque occidental en el continente africano. ¿Y por qué han desalojado a Estados Unidos de varios países? Que el terrorismo es una realidad. El terrorismo es una realidad hoy en día. Estados Unidos ahora, decía, va a salir de una de esas bases que le permitían accionar y atacar bases terroristas en distintas partes del mundo. Pero los países africanos dicen que Estados Unidos actúa protegiendo determinados intereses. Y además de eso, siempre tratando de imponerle a los países su visión. Y muchas veces, los intereses políticos condicionan realmente la lucha contra el terrorismo. Pero eso lo vimos en Oriente Medio, en donde Estados Unidos pactó con el Estado Islámico, con el ISIS, y lo convirtió en un ejército poderosísimo, con todas las consecuencias que nosotros ya conocemos. Y por eso hay una gran inconformidad en el África, que está acudiendo a Rusia para que le dé soporte y para que ayude a combatir a esos grupos yihadistas. Y Rusia lo hizo de manera efectiva en el Oriente Medio combatiendo al ISIS, conjuntamente con Irán. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Ahora él analiza después la guerra, la situación en Oriente Medio, la política de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre y presenta una realidad allí que es muy negativa para el bloque occidental y que nosotros aquí hemos analizado en muchos programas. ¿Cómo fue que fracasó aquellos esfuerzos de Estados Unidos? ¿Cómo se fracasó en un intento por, dice él, establecer una democracia en países que no tienen las condiciones para eso? Él dice que en Afganistán, como un país semifeudal, usted va a construir una democracia al estilo estadounidense. En el propio caso de Irak. Y cómo todos esos esfuerzos terminaron dándole más poder a Irán. Y él describe el gran poder que tiene
el gran poder que tiene Irán en Irak actualmente. Que hay gente como que se sorprende pensando que Estados Unidos tiene la sartén por el mango en el territorio iraquí porque lo intervino el otro día. Pero eso no es así. Eso lo reconoció Barack Obama, que había sido un grave error. Y él lo dijo públicamente: yo no fui el que tomé esa decisión. ¿Y a qué él se estaba refiriendo? Él se estaba refiriendo a la dura realidad que había ahí, porque sencillamente los iraquíes terminaron aliándose con los iraníes. Y hoy quien pone el gobierno, quien decide quién es el primer ministro, es Irán. Tan sencillo como eso. Irán es el que manda ahora mismo en el territorio iraquí y tiene grupos armados reconocidos por el propio gobierno, y las decisiones y la realidad que existe actualmente en Irak se parece mucho a la que predomina hoy en el Líbano. En el Líbano, esa es una realidad. Entonces, él se pregunta, bueno, habla del caso de Libia y cómo en un momento determinado dijo Hillary Clinton, haciendo acopio de aquella frase de Julio César, después de la victoria en la batalla de Sela, territorio de Turquía, cuando pronunció aquella frase, vini, vidi, vici, vine, vi y vencí. En el caso de Libia, en el 2011, Hillary Clinton dijo, vinimos, nosotros vimos, él murió. Se estaba refiriendo a Gaddafi. Y él dice, puede que el coronel Gaddafi no fuera perfecto, pero bajo su mando Libia era políticamente estable. Ahora, durante 13 años el país ha estado asolado por la guerra civil y el caos, plagado de grupos militares privados rusos y turcos que luchan por la hegemonía regional. El país es ahora un importante exportador de armas y uno de los mayores canales hacia Europa para las drogas y el tráfico de personas. Ahí también descompusieron la cosa en Libia, que además de eso era un país que le había garantizado a la población un nivel de vida bastante alto. Habla de Egipto y cómo Egipto está sufriendo hoy actualmente la crisis. Egipto ha perdido el 40% de su PIB porque el canal de Suez, los Houthis lo han inutilizado prácticamente, impidiendo la navegación por ahí, por esa zona. Y así es como están las cosas. El trabajo es largo, interesantísimo, no me da tiempo para comentarlo en su totalidad, pero aquí yo creo que hay el estímulo para que ustedes entonces lo busquen, lo lean. Es un autor que le hace críticas duras al gobierno estadounidense y que no está animado por un sesgo ideológico ni nada por el estilo. De manera que yo los invito a que lo busquen. Erik Prince, fundador del grupo militar privado Blackwater, en su trabajo Estados Unidos demasiado grande para ganar. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.